Conocido como el ingeniero civil del siglo XX en Jalisco, es recordado principalmente por las legendarias obras que permitieron desplazar al edificio de Telefónica Mexicana para abrir paso a la avenida Juárez, Vallarta. Sin embargo, el legado del ingeniero va mucho más allá de esta inédita obra. Él fue un urbanista visionario, advirtió las necesidades de la ciudad y preparó a Guadalajara para que pudiera convertirse en una metrópoli. Con una sencilla prueba se pueden detectar hasta 17 tipos de virus causantes de enfermedades respiratorias con verificación del ácido desoxirribonucleico, mejor conocido como ADN, comentó el jefe del Laboratorio de Patología Clínica, Fernando Velarde. Agregó que con este examen se reduce hasta el 80% el índice de muertes por enfermedades respiratorias. Este tema y otros, como las enfermedades cardiovasculares y la obesidad, serán tratadas en el Congreso Internacional de Avances en Medicina de los Hospitales Civiles los días 27, 28 de febrero y 1 de marzo, esto en Expo Guadalajara. Y este martes de música y ópera se engalana con la presencia de Francisco Vibriesca y su gira mundial titulada Después de todo 2014. Calificado como uno de los guitarristas más importantes de México por The Washington Post, el músico presentará las piezas Serenade de Malcolm Arnold, también Hacia el Sur de Ernesto Hernández, entre otros temas. Recuerde que hoy la cita es a las 20 horas en el Teatro Degollado y la entrada es gratuita. Hasta aquí la información, yo lo espero más adelante a través de C7 Jalisco, la mejor agencia de noticias. C7 Mediación. ¿Qué tal? Muy buenos días, los saludamos con el gusto de siempre. Estamos en este programa C7 Mediación, un programa del Instituto de Justicia Alternativa del Estado de Jalisco. Blas Jasso, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy bien, Jessy, hoy con dos invitados de lujo y muy importantes que tienen que ver precisamente con el tema de la justicia alternativa en Jalisco. Así es, le damos la más cordial bienvenida, muchas gracias por acompañarnos, a Jesús Francisco Durán Juárez, él es profesor investigador, y a la licenciada Virna Lorena Delgadillo, psicóloga del Instituto de Justicia Alternativa. Muchísimas gracias por acompañarnos, muy buen día. Ando trabada el día de hoy. La estacionada yo creo que fue lo que te generó esta Se complica por la zona, pero aquí estamos puntuales a la cita. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación. Y bueno, como usted sabe, el Instituto de Justicia Alternativa le da la posibilidad de solucionar conflictos mediante la cultura de la paz, es decir, evitando juicios, evitando gastos, evitando tiempos en juzgados. Así es que lo invitamos también a que se comunique con nosotros si usted tiene algún conflicto vecinal con su familia, del ámbito mercantil o penal, que nos llame y aquí le vamos a dar salida a su inquietud. 3030-5307, le repito, 3030-5307 y por supuesto a través de las redes sociales, a través de Twitter, @hija_Jalisco y en Facebook, Instituto de Justicia Alternativa del Estado de Jalisco. Y bueno, para empezar, profesor, platíquenos, usted, tengo entendido, inició con el proceso de mediación aquí en Jalisco. ¿Cómo fueron los inicios? ¿Cómo se pensó, cómo se planeó que nuestro Estado pudiera solucionarse conflictos a través de la cultura de la paz? Bueno, mire, hay algunos antecedentes importantes porque esto es novedoso relativamente. Yo traigo por aquí una nota de la Constitución de 1824, aquí del Estado de Jalisco, en donde en su artículo 199 decía lo siguiente: los convenios de los interesados en negocios civiles sobre terminarlos por medio de árbitros o de cualquier otro modo extrajudicial será observado religiosamente por los tribunales. ¿Qué quiere decir esto? Que desde 1824 estaba previsto que no solo judicialmente se podía terminar un conflicto, sino que podía haber una solución extrajudicial. Y bueno, ya en la época moderna, en el año más o menos 94, entró en vigor por ahí
ley orgánica del Poder Judicial, una ley orgánica que nos tocó, en aquel tiempo estaba yo de magistrado en el tribunal, que nos tocó impulsar a raíz de una audiencia de modernización de justicia que se celebró, y entre otras cosas se insertó al secretario conciliador, ¿Esto que qué actualmente está funcionando en los juzgados. quiere decir? La finalidad era precisamente institucionalizar la conciliación, que en aquel tiempo se confundía también con mediación, para solucionar los conflictos en una etapa procesal dentro del juicio. Esto se hace sin suspender procedimiento. Todavía ahorita están funcionando estos secretarios conciliadores y su misión es llamar a las partes para tratar de terminar el conflicto judicial. Los conflictos judiciales no solo se pueden terminar por sentencia, sino que pueden terminar por convenio, pueden terminar por desistimiento, pueden terminar por sobreseimiento. O sea, hay una serie de terminaciones diferentes a la sentencia. Entonces, en aquellos años se nos ocurrió que había que poner al secretario conciliador para tratar de quitar el volumen de negocios que llegaban hasta un juez cuando podían ser solucionados sin su intervención. Ese creo que es el antecedente más o menos directo, y esto sucedió en la nueva ley orgánica, entró en vigor el 27 de julio del 94. 94. En el 94, sí. Posterior a eso ha habido una, perdón. No. Ha habido una, pues vamos a decir, ampliación y una corriente mundial en donde estos métodos alternos se tienen que instaurar por varias razones. Usted ya lo dijo. Los sistemas judiciales son muy cuestionados, y más el que tenemos nosotros, junto con todos los de América Latina, algunos ya reformados, porque su principio rector es el procedimiento escrito. Y esto ha hecho que los procedimientos sean muy lentos, que la gente tenga incertidumbre y que también de pronto se judicialicen problemas que no es necesario que ingresen al tribunal. Y dado el crecimiento espectacular de la población aquí en México, tenemos una justicia masiva. O sea, los tribunales están llenos de causas que les retrasan su trabajo y que no permiten administrar, de tal suerte que hay que poner unas nuevas vías, y esto tiene que ver mucho ahora con la vigencia de los derechos humanos. Los derechos humanos ahorita, ustedes saben que hubo una reforma constitucional y que ha trascendido mucho que se deben cumplir. Bueno, un derecho humano importante es el de acceso a la justicia. Nosotros como ciudadanos únicamente teníamos como acceso a la justicia el ir a un tribunal. Así es. Con toda la problemática que existe. Entonces, estos métodos abren una puerta nueva, una puerta adicional para que el ciudadano busque también que se administre justicia. Se llaman equivalentes jurisdiccionales doctrinariamente, y se pretende que a través de esto se resuelvan conflictos sin todo el desgaste que hay en ir a un procedimiento judicial, y ampliar la posibilidad del ciudadano porque podemos tener, decimos, el derecho humano está cumplido, ahí está el tribunal, vete allá. Así es. Pero no, tenemos que tener no solo la posibilidad de acceso, sino de tener un medio adecuado para cada problema que se presenta. Y esto se trata precisamente de ponerles unos medios adecuados para la problemática y ampliarles las puertas de acceso a la justicia. Muy bien. Licenciada Virna, rápidamente antes de irnos a una pausa, ¿la sociedad jalisciense psicológicamente le favorece esta cultura de la paz, esta mediación? Definitivamente, yo creo que la parte más importante que debemos de entender es que el que ahora sean las partes quienes deciden qué va a suceder en los resultados de ese convenio, pues eso los hace que realmente se empoderen de lo que realmente va a suceder. ¿Qué quiere decir esto?
que si yo firmo y entonces llego a un acuerdo, pues es muy probable que lo vaya a cumplir, a diferencia de que lo tenga que hacer un juez, alguien que ni me conoce, alguien que ni sabe de mí, y entonces, bueno, pues lo tengo que hacer porque alguien me lo dijo. En este caso, yo soy el responsable. Muy bien, vamos a hacer una pausa, pero regresamos, no se vaya, 3030-5307, los teléfonos en el estudio. Regresamos. C7, Mediación.
C7 Mediación. Muchas gracias por continuar con nosotros. Saludamos también a todas las personas que nos escuchan a través de la radio, a través del 96.3 de FM y el 630 de AM. Aquí en Guadalajara, en Ciudad Guzmán, un saludo, 107.1 FM y hasta Puerto Vallarta a través del 91.9 de FM. Gracias por estarnos acompañando. Blas, continuamos. Bueno, aquí también es muy importante a las personas que nos están viendo y las personas que nos escuchan, que llamen, se comuniquen con nosotros. Acordémonos que este es un programa que se busca la interacción con las personas que nos ven y nos escuchan. No solamente es un programa de carácter informativo, es un programa que busca esa interacción entre ambas partes. En ese sentido, hay una pregunta que nos hace la persona Rosario Carmona, donde dice que su esposo está en la penal porque robó, parece, algunas cosas, algunos artículos en una tienda, y bueno, ella quiere saber, me gustaría, licenciada Virna, si nos podría decir, esta persona, ¿cuál sería la viabilidad para que pueda resolver este problema que tiene? Bueno, primero que nada tendríamos que valorar que sea el primer delito que comete esta persona, que esta es la parte más importante y relevante. Yo le invitaría a que vaya al instituto, a que alguno de los prestadores del servicio puedan pues responderle a las dudas que pueda tener, o que vaya directamente al módulo que tenemos nosotros ahí en la penal y bueno, pues le van a poder responder sus dudas. Aquí lo que hay que decirle a la señora Rosario es que el método alterno es tan bondadoso, tengo entendido, que una vez que las partes se pueden poner de acuerdo, pueden llegar a resolver un problema de manera más ágil, a diferencia del modelo tradicional donde era por oficio, era un modelo acusatorio más largo, más tedioso. Aquí ¿qué le podríamos decir a la señora para que pudiera salir de alguna manera más rápido de esta situación? Como un consejo más rápido, ¿qué le podríamos decir? Pues básicamente que se acerque. Yo creo que es muy poca la información que tenemos como para poder hablar de que sí es un asunto que puede ser tratado por nosotros. Sin embargo, creo que si ella acude con nosotros podemos darle pues básicamente la información necesaria para que se pueda resolver a través de justicia restaurativa. Para profesor, yo quisiera preguntarle, usted que vivió muy de cerca estos inicios de la mediación, ¿cómo ha avanzado en Jalisco el proceso de mediación? Bueno, mire, nada más quisiera contestarle a la comentar señora Rosario algo sobre otras personas que en el futuro pueden requerir los servicios del instituto. Mire, está cambiándose y acaba de salir el nuevo Código Procesal Penal, que ahora va a ser nacional. Que esto es un gran avance porque antes cada estado tenía su propio código. Pero se ha cambiado la óptica que se tenía de privilegiar el castigo al delincuente. Bueno, a veces se decía que también se le iba a mejorar para que se insertara nuevamente en la sociedad, por el punto de vista de la justicia restaurativa, en donde varía el privilegio. Si antes el privilegio del sistema penal era la imposición de una pena, y como en segundo término a lo mejor reparar el daño, hoy está cambiando. Hoy el privilegio en el sistema restaurativo es la reparación del daño de la víctima. Eso es lo primero, ¿no? Las preguntas que se hacen, hubo un daño y si puede ser reparado y cómo lo vamos a reparar. En este sentido va a jugar un rol muy importante la mediación, porque va a ser la herramienta para que entre la víctima y el victimario se pueda reparar el daño. Esa reparación de daño puede tener como consecuencia la terminación de la causa penal. Entonces, va a ser muy importante que estemos enterados y que estén enterados los que cometen algún ilícito penal, que pueden, a través de probablemente de la reparación del daño, de el acercamiento que va a haber entre los participantes, que ahorita no lo hay entre víctima y victimario, la disculpa, el perdón, que todo esto puede acabar con una causa penal. Muy bien, entonces, eso es un gran avance. Esto va a ser un gran avances, avance, ¿no? Ya está la legislación nacional preparándose y el instituto debe prepararse para entrar en una amplia mediación penal que se puede dar probablemente desde Procuraduría hasta ya en la propia causa. Es decir, tienen esas salidas hoy
Y estos sistemas restaurativos han demostrado, según los estudiosos, estadísticamente, que evitan que el delincuente reincida. Al darse cuenta del daño, y a la víctima le ayudan quitándole el miedo, restableciéndole la confianza y desde luego reparándole el daño, que puede ser psicológico, físico, etcétera, ¿no? Entonces, licenciado, le podemos decir a la señora Rosario que si en algún momento las dos partes se pueden poner de acuerdo, tanto la persona de la tienda a la que dice que le robó, como la persona que está en este momento en la penal, si ellos se pusieran de acuerdo, entonces puede llegar un momento Pudiera en el que ser. la persona puede salir de la cárcel siempre y cuando haya voluntad de las dos partes para poder resolver el conflicto. Pudiera ser si no es de los delitos que están enlistados Como como graves o sí, de alto impacto. exactamente. Muy bien. Pero sobre todo ahora, en lo nuevo que va a haber, es donde la gente debe poner la vista, porque va a haber esas maneras diferentes de la óptica del derecho penal, y el instituto va a tomar una relevancia muy importante en este aspecto. Licenciada Virna, hablábamos durante el corte de una situación muy especial. Cuando las personas nos vemos involucradas en algún juicio, alguna demanda, y tenemos que acudir a los juzgados, de repente el ambiente se torna tenso. Nos hablaba de esta, pues, otra ventaja del Instituto de Justicia Alternativa, de la cultura de la mediación, para que no nos afecte emocionalmente estar en presencia de un ambiente tenso, ¿no? Sí, claro. Yo creo que algo bien relevante es que aquellas personas que acuden al instituto pueden ver un panorama totalmente diferente a lo que están acostumbrados las personas que acuden a los juzgados. Un panorama totalmente diferente en el sentido de que es un lugar agradable, es un lugar que físicamente y emocionalmente a la hora de entrar, pues realmente baja la ansiedad que pudiera tener, porque es un espacio abierto, porque la verdad es que las condiciones son muy cálidas. La gente que trabajamos ahí tratamos de darle un servicio, vuelvo a insistir, de calidad, en el cual, bueno, pues sepan exactamente que se les va a resolver su conflicto a la hora de que son escuchados por un prestador, que va a derivar si realmente es un asunto en el cual nosotros podemos ayudarlos. Es decir, no se vuelve más penoso el ir al IJA. Exacto. Sí, la verdad es que tratamos de ser esa cara amable de lo que es el Poder Judicial. En este caso hay una llamada que nos llama el señor Roberto Delgado, donde dice: existen las mediaciones con los doctores porque me hicieron una rinoplastía y me dejó mal. El médico no quiere pagar lo mal que me dejó. ¿Qué nos puede decir de esto, maestro? Darle respuesta a esta persona. Hay una institución ya que se adelantó a este tipo de cosas, no me acuerdo ahorita el nombre. ¿Es la CONAMED en México? CONAMED, no, aquí, La CONAMED, aquí sí. está La Comisión de Arbitraje Médico. Ajá, sí, que se adelantó dando la posibilidad de que de algún medio alterno, el arbitraje se considera por algunos como medio alterno, en algunas partes de Europa no, porque es muy similar al trámite judicial, pero si va a esta institución, que es precisamente su mayor actividad, recibir las quejas de los médicos, ellos citan al médico y se pueden constituir en árbitros, o sea, en resolutores del problema, y le pueden ayudar. Ahí pudiera ser, y bueno, también a lo mejor no excluye que vaya al instituto, pero lo aconsejable sería que fuera ahí. De hecho, la Comisión de Arbitraje Médico para el señor Roberto está en contraesquina, precisamente a Plaza del Sol, por la calle de Lázaro Cárdenas, a un lado de una estación de radio. Ahí puede encontrar respuesta más precisa sobre lo que le está pasando. Sí. Más sin embargo, bueno, también los métodos pueden entrar aquí en un momento dado que la misma comisión le diga o le resuelva qué fue lo que acordó. Entonces, bueno, esperamos que esta persona encuentre su respuesta ahí. A lo mejor no se quiere someter al arbitraje y lo podría llamar acá también, pero si no se somete a ningún medio alterno, pues tendrá que irse a un tribunal a reclamar la reparación del daño, y hay que recordarle que más o menos en 2 años prescribe, para Claro. que sepa que lo puede hacer. Licenciada Virna, su área de psicología me parece una de las más importantes de estos procesos de mediación. ¿Qué garantía pueden tener las personas que acuden, que platican su problema, para no ser juzgadas, no ser señaladas, no ser juzgadas, inclusive pues que su problema quede dentro del IJA y no se vaya a comentar con algunas personas
externas. La discrecionalidad, La discrecionalidad, el sigilo. efectivamente. ¿Cómo manejan ustedes psicológicamente al ciudadano que va a pedir ayuda? Bueno, yo creo que algo importante el cual tenemos que quedar muy claro es que existe un perfil del prestador del servicio. Este perfil habla de ciertas habilidades, de ciertos conocimientos, tanto teóricos como prácticos en la recepción de las personas que están viniendo con nosotros. Una realidad es que no solamente se manejan conflictos de intereses, sino también muchos conflictos emocionales. La misma ley establece la confidencialidad, la voluntariedad, la imparcialidad y muchas características más que un prestador de servicio debe de tener. Y esto va a ayudar también a que las personas a la hora que lleguen, bueno, pues se sientan entendidos de lo que está sucediendo. Evidentemente, bueno, pues existe la desconfianza porque no conocen lo que es el método, pero a la hora de que empiezan, desde que llegan, desde el trato, desde esta forma de el prestador, cómo los atiende, pues van descubriendo que evidentemente, bueno, pues pueden confiar en nosotros. Entonces, esta parte es bien importante. Y algo también relevante es hablar que el trabajo personal que debe tener un prestador de servicio en esta recepción de emociones, entender que si en algún momento están enojados, pues están enojados entre ellos, entre las partes. Uno no simplemente es ese vínculo que va a ayudar a facilitar al que el conflicto, bueno, se vaya desatorando si es que estaba atorado. Muy bien. Hacemos una pausa, no se vaya, regresamos con este interesante tema. Esto es C7 Mediación. Volvemos. C7 Mediación. Buenas tardes a todos. Esto fue el primer movimiento de una obra del gran compositor mexicano Silvestre Revueltas que se llama La Noche de los Mayas. Grandiosa obra, con eso comenzamos. Vamos a dar ahorita un giro muy importante. Vamos a presentar un coro, es un coro que se llama el Coro de la República, que está formado por niños y niñas de diferentes partes del país. Una vez al año se reúnen este coro y poco a poco lo haremos hacer crecer para que más niñas y niños de todo el país se integren. Y este coro en esta ocasión va a ser una canción de una película muy hermosa que se llama Los Coristas. Si no la han visto, se la recomiendo. Es sobre un
orfanatorio, una especie de orfanatorio donde hay un grupo de niños con muchísimos problemas y cómo un maestro de música hace que sus vidas cambien por completo. Es una canción en francés y luego una canción que casi no necesita presentación, una canción del gran Gabilondo Soler Cricri que se llama El Quijote Aguamielero. Entonces, vamos a escuchar al Coro de la República cantando en estos dos idiomas, acompañado de la Orquesta Escuela Carlos Chávez. C7, mediación. 3030-5307, el teléfono en nuestro estudio. Si usted tiene una inquietud, por favor, háganosla saber. Estamos platicando con Jesús Francisco Durán Juárez, profesor investigador, y la licenciada Virna Lorena Delgadillo, psicóloga del Instituto de Justicia Alternativa de Jalisco. Profesor, nos hablaba complementando esto de la discreción. ¿Qué dice la ley cuando una persona va a pedir ayuda? ¿Qué dice la ley en cuanto a la discreción? Bueno, hay un principio que se llama de confidencialidad, que es un principio cuya finalidad es que la persona tenga confianza en la institución y se conduzca con verdad. Se dice que no se debe asentar, como se hace en las actuaciones judiciales, en un documento lo que se trate en las sesiones. ¿Para qué? Para que esa información no pueda ser utilizada en contra de alguno de ellos en un momento dado en un tribunal ni en ninguna parte. Esto hace que la persona tenga confianza y sepa que si va ahí, lo que él diga no va a ser usado en su contra, porque en un tribunal nosotros hacemos un planteamiento señalando, entre comillas, lo que nos conviene y obviamente lo que no nos conviene no lo admitimos. Claro. ¿Verdad? Entonces aquí se trata de que vayan ellos con franqueza a plantear su problema con verdad, a sabiendas de que lo que ahí hagan no les va a resultar en ningún perjuicio. Este es un principio de los medios alternos que está en la ley y que así debe tomarse. Aquí es importante, reitero, a las personas que nos están viendo y escuchando precisamente en radio, que nos hagan llegar sus puntos de vista. Maestro, yo me he percatado, por opiniones de algunos abogados, por algunos grupos de gente docta en la materia del derecho, que algunos el método alterno lo ven como algo amenazante incluso a su profesión. A mí me gustaría, maestro, si nos están viendo abogados, si nos están viendo gente del ámbito judicial, del ámbito penal, que pudiera mandar algún mensaje muy claro para explicarle precisamente a este gremio de abogados o gente que está en el medio de las leyes, cuál es la bondad de este método, e invitar incluso a abogados que ahorita se pudieran comunicar para hacerle preguntas aquí a nuestro invitado, que le hicieras, maestro, algún mensaje que le hiciera saber a estas personas, a los abogados, sobre la bondad del método. Sí, cómo no. Mire, lo primero es que tendríamos que plantear, ¿qué preferimos? ¿Solucionar un asunto en 2 meses o en 2 años? ¿Recibir sus honorarios en 2 meses o en 2 años? El que haya un método no quiere decir que el abogado se va a quedar sin trabajo. Si bien es cierto que en las audiencias que debe haber, en las citas entre las partes, el abogado no puede intervenir directamente, también es cierto que está previsto que puede asistir a las partes para que ellos le pregunten las consecuencias jurídicas que puede traer el convenio que están celebrando. Porque yo como persona puedo llevar a mi abogado de confianza, hacer la negociación y decirle, oye, ¿cuáles son las consecuencias? Porque a lo mejor yo no alcanzo a ver las consecuencias jurídicas. De tal suerte, pues, que para un abogado honesto resulta una posibilidad muy interesante en la profesión para terminar un conflicto, el acudir al instituto
y pedir ahí la intervención. Nos va a solucionar el problema más rápido, el cliente lo va a agradecer, obviamente va a haber menos desgaste para él, menos desgaste para todos, para el propio abogado, y a lo mejor no se cobrará lo mismo que en 2 años, ¿no? Porque algunos ponen iguala, y entonces quieren que los asuntos duren 50. Eso no es tampoco muy ético, o no es nada ético. Pero si nosotros realmente queremos cumplir con nuestra función social como abogados, que es coadyuvar a que las personas solucionen sus problemas y restaurar el tejido social dañado, entonces ahí tenemos una forma de hacerlo muy rápidamente y que también nos va a traer un beneficio económico. Y social, supongo, ¿no, Claro. licenciada Y claro, Virna? claro. ¿Cuáles serían los resultados cuando una persona busca acordar y no pelear en un entorno social? ¿Cuáles son estos efectos? Yo creo que estamos hablando de un cambio cultural que tiene que ir de lo micro a lo macro. Esta parte es bien importante. Se tienen muchos proyectos en el instituto en el cual estamos trabajando en poder enseñar a los niños también desde pequeños que tengan la posibilidad de dialogar entre ellos cuando tienen conflictos. Y si empezamos desde lo micro a lo macro, creo que podemos generar un cambio realmente cultural. Estamos muy acostumbrados, desafortunadamente, a que sea el otro quien decida por mí en lo que va a suceder. En este caso el juez. En este caso el juez, exactamente. A la hora de que las partes, siendo ya en este caso, bueno, de un asunto de adultos, pues sería yo mismo quien decido qué es lo que va a suceder. Entonces, creo que estamos hablando de un cambio cultural, un cambio de paradigma, un cambio donde tenemos que tiene que quedar bien claro que cada uno de nosotros somos responsables de lo que hacemos y cómo lo hacemos y cómo queremos que se solucione el conflicto. Además, suele pasar, ¿no?, que la demanda es para amenazar, cuando a veces ni nos imaginamos O castigar Las efectivamente, consecuencias. cuando ni siquiera imaginamos consecuencias. A lo mejor los principales afectados podemos ser nosotros, ¿no?, los que Así es. demandamos, cuando nos podemos sentar a dialogar y acordar, ¿no, Blas? Así es, licenciada Virna, siguiendo con esta observación, ¿nos podría hablar también de las consecuencias emocionales que precisamente trae consigo el hecho de que un juicio dure 2 años a que dure 3 días, por un ejemplo? Es decir, la gente no solamente el problema puede ser administrativo o jurídico, sino el desgaste emocional de estar esperando que mi asunto se resuelva en 2 años. ¿Nos puede hablar de esta parte del desgaste emocional que existe con las personas cuando están en la expectativa de resolver su problema? Claro, yo creo que cuando traemos un conflicto, y en este caso un conflicto con el otro, una persona, es importante uno entender que no lo voy a resolver yo solo si la otra persona tiene injerencia en ese conflicto. Entonces, en esto pues nos lleva realmente a empezar a somatizar, digo, desde la parte emocional, podríamos generar cierto tipo de enfermedades, llámese estrés, llámese colitis, gastritis, una serie de enfermedades que posteriormente pueden ir afectando realmente cómo se siente cada una de las personas. Un desgaste emocional no solamente con esa misma persona, sino los que están a su alrededor. Es muy común de repente... Permea hacia la familia también. Exactamente, entonces, las personas que están cercanas a la persona conflictuada, ¿no? Llámese la pareja, llámese los hijos, en este caso, bueno, familiares todavía más externos, hasta los vecinos podrían verse afectados cuando traemos un conflicto. Entonces, yo creo que esta parte es bien importante entender que no se va a solucionar nada más porque sí. Tenemos que tomar cartas, tenemos que tomar acciones para que esto se pueda resolver. Profesor, me imagino también económicamente, como usted lo decía al terminar su comentario, me imagino que también los métodos alternos ayudan a un gobierno, a la economía de un estado, a reducir costos Claro. en el sistema judicial. Sí, le comentaba yo fuera de micrófono que el instituto tiene una de las vertientes importantes, que es la mediación en sede judicial. Sí. Porque pudiera ser que no tuviéramos sede judicial, la mediación en sede judicial, que no existiera, que hubiéramos autorizado nada más la mediación como una actividad privada, no pública. La ley hace las dos cuestiones. Por un lado, crea un organismo público que se va a dedicar a eso, y por el otro lado, también autoriza mediadores privados. Esto es pensando en otras cuestiones diferentes a la sede judicial, que eso me parece no ha quedado muy clarificado, a lo mejor en el manejo institucional, ¿no? Bueno, en sede judicial los beneficios son muy grandes porque disminuye las causas judiciales
y desde luego que esto le ahorra dinero al tribunal, porque la política que a veces siguen los tribunales erróneamente es aumentar juzgados, aumentar juzgados, aumentar juzgados y aumentar juzgados. Esa no es la solución, esa no es la solución adecuada, ¿no? Habría que ver otras cosas. Hay que impulsar los medios alternos, hay que evitar que todos los problemas lleguen al juez, que solamente se debe ocupar de lo importante, de lo trascendente, de lo inevitable. Sí, ¿cuántas veces son casos muy sencillos de resolver? Mire, y se están archivando en los juzgados, ¿no? el instituto tiene una función preventiva. Si usted empieza a tener dificultades, por ejemplo, están divorciados, en la custodia, en las visitas y eso, pues usted no puede ir con un juez, relativamente podrá o no podrá, y decirle, oye, pues fíjate que nos divorciamos, tengo este problema. No, a mí plantéame una demanda y reclama lo que tengas que reclamar. Al instituto sí puede ir y le puede decir, fíjate que tengo esta problemática, hombre, que parece pequeña, pero no hay que dejarla que se haga grande. No hay que dejarla que se haga grande y que sea un conflicto ya irremediable. Entonces usted llega con un asunto de esta pequeñez, entre comillas, pero importante para las personas y para el manejo de menores. Y entonces el instituto le abre la puerta para que ese asuntito o esa problemática, que de otra manera tendría que irse en un formato de demanda, sea solucionado sin mayor problema. En una plática, en dos pláticas, usted, oye, pues no, pues que mira, te lo prestaba, es que llegabas muy tarde, no, pues llega más temprano, X, y lo vamos a solucionar. Esa es una bondad que tiene de aspecto preventivo para muchas cosas. Y en materia familiar, ahorita que estamos en una situación económica que está rompiendo las familias, en donde hay un aumento de divorcios, porque el efecto económico, el efecto social se refleja en el tribunal, evidentemente. El instituto puede servir inclusive para restablecer las relaciones familiares, porque a lo mejor se va a acordar, no un cumplimiento de alimentos, se va a acordar tomar una terapia de pareja. Muy bien, maestro. ¿Verdad? O sea, en vez Profesor, de que vamos a acordar una terapia para los dos, porque los dos necesitamos ayuda psicológica. Claro, hacemos una pausa, lo interrumpimos, continuamos después de la pausa con este interesante tema. No se vaya, 3030-5307, el teléfono de C7 Jalisco. Regresamos. C7 Mediación.
C7 Mediación. Y continuamos platicando, licenciada, nos comentaba en el corte también un punto que hay que darle importancia. Cuando van las personas, a lo mejor van con rencores, con enojos, con venganzas, y queremos que nos den la razón. Algo muy importante es que en Elija los mediadores son imparciales. Sí, esta parte es relevante y muy importante. No podemos ponernos del lado de una parte o del lado de la otra, simplemente por satisfacer en muchos de los casos caprichos que ellos traen. Les comentaba de un asunto muy particular donde era un caso con niños en específico, donde ellos querían una cosa y a la mamá, como no le parecía esto atractivo para ella, bueno, pues decidió desistir de acudir con nosotros, pues porque no se le estaba dando la razón. Entonces, en este caso no solamente estamos protegiendo en este caso a los adultos, también a estos menores que tienen necesidades y que es bien importante satisfacerlas a través de este perfil que, insisto, debe tener el prestador de servicio, que es la imparcialidad y no ponerse ni de un lado ni del otro. Y que seguramente también le convendría a ella, ¿no? Nada más que en Así estos es. momentos, por las emociones que traía, no la dejaba ver a lo mejor, ¿no? Esta situación. Licenciado Francisco, usted, bueno, es de los pilares en este asunto de la construcción de todo el proyecto del Instituto de Justicia Alternativa, una figura importante. Yo le preguntaría, entonces, cuando comenzó este proyecto en el 2006-2007, ¿a qué se enfrentó? ¿A qué rompimiento de paradigmas se enfrentó? Y hoy, que está viendo que ya está más instaurado el modelo, ¿a qué paradigmas ve que se enfrenta hoy la justicia alternativa? Sí, mira, yo creo que hay que mencionar aquí la voluntad política como una parte básica a la que se enfrentan este tipo de proyectos. Normalmente, y hay que decirlo, la mediación toma auge en el país a raíz de que acudimos a una cita en la Suprema Corte de Justicia, citados por el presidente de la Corte, todos los poderes judiciales de los estados, en donde había un impulso por parte de instituciones norteamericanas que auxilian a países en desarrollo y un programa del American Bar, en donde ofrecían capacitación y auxilios económicos para desarrollarlos. Era la presidencia de Fox, y me acuerdo que de Guanajuato asistió el presidente del tribunal y creo que todos los magistrados. O sea, ellos iban, y por aquí fuimos unos cuantos. En ese tiempo estaba yo en el Consejo de la Judicatura. Y resultó que cuando traemos las noticias no hubo voluntad política para iniciar. De tal suerte que Jalisco se rezagó en relación a otros estados que sí tomaron esos auxilios. Nosotros, posteriormente, estando Javier Hidalgo y Costilla, de presidente de la Comisión de Justicia del Congreso del Estado, lanza una convocatoria para una reforma judicial. También la Corte había lanzado por ahí una convocatoria. Y presentamos el proyecto y contamos con la buena voluntad de Javier Hidalgo, que le gustó y que lo tomó en esos días dos cuestiones que echaron a caminar, que era un poco la oralidad y también esto. Entonces ahí se trabajó, se presentó el proyecto inicial de conciliación, se agregaron los métodos y sirvió de base, y acudió Raúl Acosta, el magistrado representando al Poder Judicial, y de tal suerte que nos juntábamos 2 o 3 veces a la semana para trabajar en esto hasta que quedó terminado. Por ahí también hubo representación del Ejecutivo. Y al final de cuentas se terminó, pero hubo variaciones, ¿no? Hay un puesto ahí que lo pone el Ejecutivo y para nosotros, si es del Poder Judicial, no puede intervenir. Y el consejo, que era ciudadano, se convirtió en consejo político. Era un consejo ciudadano que se propuso de universidades, de cámaras de comercio, cámaras de industria, para que culturalmente se cambiara en forma rápido la cultura que teníamos de adversidad en los procedimientos judiciales.
y bueno, esto no se logró, pero la ley de todas maneras por ahí salió. Ahorita los retos son desde luego, me parece que hay un problema ahorita de financiamiento porque parece que se redujo 8 millones de pesos de presupuesto, y desde luego va a venir el sistema de penal, en donde va a tomar muchísima relevancia, más tenemos que fomentar la cultura para que ya en los aspectos mercantiles, civiles, empiece a tomar la vigencia que debe de tener y se vaya disminuyendo la función de los tribunales o no se vayan agolpando tanto en causas, ¿no? Tenemos un problema de crecimiento poblacional y bueno, hay que solucionarlo, no creando nomás más juzgados, sino dándole vigencia a estos caminos. Entonces, hoy en día, la justicia alternativa, ¿cuál sería su principal obstáculo que usted considera que no ha permitido que esto de alguna manera crezca en su dimensión correcta? Bueno, desde luego la cultura que no la tenemos desarrollada, la voluntad política, que creo que se requiere mayor voluntad política, obviamente también la cultura de los propios abogados. Los abogados normalmente somos resistentes a los cambios. Los abogados externos, pero también los del tribunal, también los del tribunal, a veces jueces y magistrados, creen que el sistema funciona perfectamente y realmente si nosotros hacemos una encuesta, la gente está diciendo a veces que eso no funciona adecuadamente, ¿no? Entonces, las resistencias de las barras de abogados, las resistencias de los propios gentes a veces del tribunal y las resistencias que puede haber también a veces en el aspecto de las políticas públicas, en el sentido de requerir un apoyo y comprender bien las ventajas que puede tener esto. Licenciada, ¿verdad? ¿habrá también aspectos psicológicos que obstaculicen en estos momentos el que una persona quiera acudir y resolver? Suena paradójico, pero a lo mejor nos cuesta trabajo resolver las cosas con paz. Sobre todo este nuevo paradigma al que se tiene que enfrentar la sociedad, en donde ya tiene que buscar el acuerdo entre ellos y como decía usted, licenciada, no una tercera persona que me venga a dar una respuesta, ¿no? Sí, yo creo que es bien importante empezar a enseñar a las personas a que se empoderen de sí mismos, empezando por ahí, de lo que está sucediendo, y cuando están involucrados en un conflicto, pues evidentemente tienen que recibir esta ayuda, pero en un parámetro donde cada uno va a decidir qué sucede. Entonces, sí, emocionalmente puede haber una N número de factores que tiene que ver, insisto, con esta parte sociológica que pues todavía no estamos acostumbradas a esto, en la parte emocional, que a lo mejor pueden ser personas también todavía dependientes que necesitan que le digan qué tienen que hacer, y bueno, pues otros factores más que va a depender de cada una de las personas. ¿Pero qué beneficios traería? Pues beneficios muchos. Yo creo que sería importante también que en este caso los hijos puedan ver que sus padres pueden resolver sus conflictos por sí mismos, que si yo tengo un conflicto con el vecino, bueno, pues no voy a hacer a lo mejor algo que no debo, y a través del diálogo puedo resolver el conflicto, y si es un asunto de la escuela, pues también a través del diálogo. O sea, es un modelaje que se tiene que ir enseñando para las futuras generaciones. Entonces yo creo que también va a favorecer en el momento en que yo pueda realmente hacerme responsable de esta cultura del diálogo. En el caso de los niños veíamos, por ejemplo, en las fiestas de octubre, un fenómeno muy interesante. En el Instituto de Justicia, tengo entendido, tuvo un módulo en las fiestas de octubre. Así es. Y cuando le preguntaban a los niños cómo resolverían un conflicto, decían ellos, le llamamos a la maestra o lo llevamos a la dirección. Y entonces desde ahí a los niños se les empieza a manejar un concepto como que la justicia está En manos de otros. en manos Así de es. otros, que otro es el que tiene que dártelo, cuando de repente veíamos que estaba haciendo una mediación el director del instituto, Jorge García, donde ponía a los dos niños a que se sentaran y dialogaran, llegaran al acuerdo ellos mismos, no Así que le es. llamaran a la directora. Entonces desde ahí viene, desde la parte escolar, esta parte importantísima de hacer corresponsables a las partes del acuerdo y de su futuro a partir del problema que puedan tener, y no Así una es. tercera persona. Sí, además de que estamos hablando que es una persona que tiene una jerarquía mucho mayor a estos niños que son pares. Entonces creo que desde ahí pues estamos hablando de una diferencia significativa. Entonces, yo creo que la parte más importante es irles modelando esta cultura de paz, esta cultura del diálogo, donde bueno, cada uno de nosotros podamos hacernos responsables de lo que sucede. Pues se nos está acabando el tiempo. Profesor Jesús Francisco Durán Juárez, una invitación
a todos los sectores involucrados, abogados, al sistema judicial, a la sociedad, para que acudan y utilicen estos medios alternos. Sí, yo creo que es necesario para que podamos mejorar en nuestro sistema de justicia en el Estado, que intervengan todos los sectores, básicamente también el sector social, las instituciones sociales, para que conjuntamente podamos cambiar la cultura de la sociedad y que seamos responsables de lo que hacemos, pero seamos responsables también de la solución de lo que hacemos mal, que esto es una parte importante para ser buenos ciudadanos y dar un ejemplo a las generaciones que vienen. Gracias, profesor. Licenciada Virna, Pues, invitación. básicamente acudan al instituto, de verdad es bien importante para nosotros que nos conozcan, que sepan que si es un asunto susceptible a este servicio, los vamos a apoyar y bueno, pues nada más les reitero la invitación, acudan con nosotros. Gracias, Blas, nos vamos. Muy bien, pues licenciado, muchísimas gracias. Gracias Licenciada a ustedes. Virna, licenciado Francisco, esperamos verlos nuevamente por aquí y que su experiencia nos haya dejado en este momento cosas importantes al público y a la audiencia que nos sigue. Muchísimas gracias a todo el staff que hace posible C7 Mediación, pero principalmente gracias a usted por el favor de su preferencia. Nos vemos el próximo martes a las 9 de la mañana por la multiplataforma de C7 Jalisco. Pásela muy bien. C7 Mediación.